Y bien, en este último vídeo de las estructuras de datos vamos a echar un vistazo a las principales funciones que se pueden y métodos que se pueden utilizar con diferentes, con las cadenas de caracteres. Una cadena de caracteres es un string, en realidad es una secuencia de letras inmutable. Esa es la característica que tiene, ¿no? Viene a ser como una tupla. Y se pueden utilizar muchas funciones de las que corresponden a las listas también, ¿no? Por ejemplo, se puede utilizar la nomenclatura de rodajas, en la que yo puedo generar una cadena de texto a partir de una variable de tipo string. Yo puedo generar un substring, un trocito de ese texto, ¿no? Vamos a ver así rápidamente las funciones que tenemos. Esta celda está ejecutada ya automáticamente. En esta celda vemos que existe una asociación numérica entre el código de un determinado carácter, el código que se conoce como código ASCII, representa un número, y cada número se correspondería con un carácter de los habituales del teclado, ¿no? Tenemos dos funciones. Una me devuelve el código correspondiente a un carácter determinado y otra me devuelve el número, el código ASCII, la función CHR me devuelve el carácter para un determinado código ASCII y la función ORD me devuelve el código ASCII de un determinado carácter. Entonces, por ejemplo, si yo recorro los valores, los caracteres que corresponden a los códigos ASCII del 65 al 70, utilizando la función CHR me va a devolver los caracteres. Y fijaos que el 65 es la A, 66 la B, y así, ¿no? Y si yo recorro, por ejemplo, una serie de caracteres de una palabra, yo puedo utilizar el for con una variable recorriendo una secuencia, pues me va a dar el código de cada uno de esos caracteres con la función ORD. ¿Vale? Esta es una manera de manejar caracteres como si fueran números, porque hay una correspondencia unívoca a través de la codificación ASCII. Por ejemplo, yo puedo ahora aquí imprimir el abecedario. Puedo acceder al abecedario como si fueran números. Por ejemplo, fijaos, si yo digo, yo sé que la letra A minúscula es el código ASCII 97. Entonces yo empiezo con el orden igual a 97 y digo, recórreme desde I, recórreme 26 valores diferentes nuevos, ¿no? 26, que es el número de caracteres que tiene el alfabeto que estoy utilizando. Entonces le digo que recorra 26 valores y que lo que quiero es que me imprima el carácter correspondiente al número de orden. El número de orden, recordáis, empezaba en 97, entonces el primero que va a imprimir aquí sería el número 97. Y que en lugar de imprimírmelo en una sola línea, pues le voy a decir que acabe con el carácter guión, de manera que pueda, la siguiente cosa que imprima lo haga a la derecha. Entonces así voy a imprimir todo el alfabeto. Y luego, muy importante, es que el número de orden lo incremento en 1. ¿Vale? Bueno, esta es una manera de las muchas que se puede pensar de programita. Lo ejecuto y aquí tenemos el conjunto de caracteres. Funciones. Podemos llamar a funciones como estas. Estos son ejemplos. A partir de una cadena, yo puedo decirle que me presente cuál es el menor carácter de la cadena. Puedo decirle también que no he ejecutado perdón. Tengo que ejecutar esta celda para que cadena tenga un sentido. Aquí la variable no existía. Ahora sí existe. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me imprime nada? Porque dentro de todos los caracteres de esta cadena se cuentan los espacios. Y el espacio tiene menor precedencia o un número menor de orden que cualquiera de los demás. Entonces, aquí lo que me ha imprimido es un espacio. Si yo le digo aquí que me presente el mayor valor de la cadena, pues lo hará por orden alfabético. El mayor de todos es la V.
También puedo utilizar, aquí por ejemplo, yo puedo utilizar, para que lo veáis, para que no me quede esta celda así vacía, voy a poner aquí min de algo que me voy a inventar aquí, por ejemplo, hombres. ¿El menor cuál sería? Pues alfabéticamente seguramente la B. Ahí está. Otro método, list, me permite, mejor dicho, otra función, no es un método, es una función. Esto me permite imprimir los valores de un determinado string como si fuera una lista de elementos. Métodos, pues puedo hacer búsquedas, puedo hacer trocear, puedo eliminar, por ejemplo, los espacios, que es lo que hace, bueno, hay otra función por ahí. Estos métodos no, estos no son los de eliminar espacios, estos son los de búsquedas principalmente y los de cambios de tipo de texto, ¿no? Por ejemplo, lo puedo convertir en mayúscula inicial, que es capitalize, o lower es minúsculas, todo en minúsculas, y upper es todo en mayúsculas. Bueno, pues son determinados cambios que puedo hacer. Voy a ir aplicando aquí ejemplos de estas funciones, de estos métodos, mejor dicho. Por ejemplo, cadena index. ¿Qué hace el método index? Pues busca lo que yo le pongo aquí, voy a poner hombre, lo busca en el texto y me presenta cuál es el índice en el que aparece ese texto. Si no, me parece que si no estaba, te pone un -1. Voy a poner aquí abajo, cadena index, voy a poner una palabra que no está, por ejemplo, voy a poner hola. Da un error, perdón, el -1 es, lo vamos a ver a continuación. Vale. Si yo digo aquí, find mujeres, no existe, ¿verdad? Aquí, esto es, el -1 es cuando estamos haciendo una búsqueda. Aquí el index te daba... Vale. Si yo ahora le digo que busque una que sí existe, pues, por ejemplo, lo que me va a devolver es la posición, empezando por 0, en la que se encuentra la cadena que está buscando. Esta es la posición empezando por 0. Si yo quiero que empiece por el final a buscar, por ejemplo aquí, porque la palabra los, por ejemplo, está repetida 2 veces, ¿no? Entonces, si yo quiero que me diga en qué posición aparece, aquí, este es el los, el que empieza en la posición 6, que es el que acabo de encontrar. Pero si yo busco puedo decirle que empiece por la izquierda, perdón, por la derecha. Entonces puedo utilizar la función rfind. Sería así. Cadena.rfind los. Y ahí está. Puedo utilizar funciones como count. Me dice cuántas veces aparece la secuencia que le estoy preguntando. La secuencia los, la palabra los está repetida 2 veces. Lo puedo cambiar para capitalizar, quiere decir poner en mayúscula la primera letra de una cadena. Cadena.capitalice. Y ahí está, me pone, bueno, si acaso no hubiera estado en mayúscula me la hubiera puesto. Pero con lower, por ejemplo, lo que voy a hacer es poner todo en minúscula. Lower, me lo pone en minúsculas. ¿Quiero cambiar todo el texto a mayúsculas? Pues todo a mayúsculas. Cadena, upper, perdón. Y está todo en mayúsculas. Si utilizamos la función o el método ends_with, lo que me permite saber si una determinada cadena acaba con si su último carácter o sus últimos caracteres son unos determinados. Por ejemplo, print cadena.ends_with. Pongo aquí viven, me dice true. Es decir, esta cadena acaba con viven. O comienza por cadena.start
with hola, pues no, empieza por otra cosa, por lo tanto esto es falso. Más métodos. Estos métodos son también de tipo booleano. Me permite, están ya hechos, entonces no los voy a ejecutar. Me permiten saber si un método, si una determinada cadena. Fijaos que también he querido aquí poneros una cadena entre comillas y a partir de la cadena poner el punto que me permite llamar a un método. Es decir, no es necesario poner aquí la variable que representa una cadena, sino que directamente puedo poner la cadena. Y bueno, pues es bastante curioso. Entonces me dice, este es alfanumérico. Alfanumérico sería, alfanumérico y numérico, ¿vale? Este método me dice si me dice si es cierto que los caracteres que pertenecen a esta cadena son todos letras o números, que no hay ningún carácter extraño, ¿no? Me permite discriminar, por ejemplo, por si hay símbolos. En este caso, como son letras y números, me dice que sí. Si yo aquí hubiera puesto un símbolo, me hubiera dicho que no, ¿vale? Lo voy a quitar como estaba. Aquí la función isAlpha, el método isAlpha me dice si el contenido de una determinada cadena es alfanumérico o es numérico. En este caso es numérico, por lo tanto no es alfanumérico. Si es un número, ¿no? Esta es la contraria de antes. Si todos los elementos, todos los caracteres que forman esta cadena son dígitos numéricos o no. Con este tipo de funciones, pues las puedo utilizar en mis diferentes programas para saber, por ejemplo, si lo que ha introducido un determinado usuario forma parte está dentro del rango de los valores permitidos, ¿no? Si una determinada cadena está formada por minúsculas, sería el método isLower, o el método isUpper sería en caso de que la cadena estuviera formada por mayúsculas, ¿no? Hola solo tiene una mayúscula, pero si fuera hola, daría un true. Si una cadena es un espacio o un conjunto de espacios, entonces es true, ¿de acuerdo? En el momento que haya un carácter diferente, pues ya sería false. Y algunos métodos más para manipular cadenas, por ejemplo, el strip lo que hace es quitar todos los espacios que haya a la izquierda, o rstrip quita todos los espacios que haya a la derecha. Usando aquí, por ejemplo, a partir de esta cadena que tiene aquí una serie de espacios a un lado y a otro, si yo utilizo la función rstrip, me va a eliminar todos los espacios que hay a la derecha. Lo imprimo y bueno, no se nota, aquí no se nota, pero ha eliminado los espacios. Si yo utilizo el strip, quita los espacios de la izquierda. Entonces veis que aquí, después de quitar los espacios de la izquierda, el texto se viene un poquito más hacia la izquierda. Si yo utilizo la función sin más strip, los quitaría a ambos lados. Luego tenemos la posibilidad de reemplazar unos caracteres por otros. Entonces aquí, por ejemplo, estoy diciendo que todos los espacios que hay en la cadena me los sustituya por vacíos, con lo cual estoy quitando los espacios a toda la secuencia, a toda la cadena, y aquí tenemos el resultado, ¿no? Hemos eliminado todos los espacios. O, por ejemplo, esta función es bastante curiosa, el join me permite intercalar. A partir de la cadena 1, puedo ir intercalando la cadena 2. Aquí, por ejemplo, he utilizado la expresión IES y le he metido puntos. Como veis, este es el resultado. O, por ejemplo, convertir una determinada cadena en una lista de palabras. En este caso, lo que he utilizado la función split, que por defecto lo que hace es separar por espacios. Si yo tengo 3 palabras separadas por espacios, pues me genera una lista con 3 palabras. Vamos a ver las comparaciones entre strings. La comparación de igualdad, es decir, saber si una cadena es igual a otra. El operador de igualdad ya lo conocemos de haberlo usado en temas anteriores, pues en cadenas de texto se utiliza siempre y cuando los dos elementos que hay a los dos lados sean cadenas de texto, se podrán comparar. Entonces, ya conocemos el resultado. La igualdad daría, si son iguales los elementos, pues este programita dice que sí, que son iguales, y si no, no. He utilizado dos palabras aparentemente iguales, pero en realidad no son iguales porque la primera C de la segunda palabra es mayúscula.
Si yo quiero comparar alfabéticamente, puedo utilizar los operadores de comparación mayor o menor. Lo que hace el operador mayor o el menor es ir comparando letra a letra, y cuando encuentra la primera diferencia entre ellos, que puede ser en la primera letra o puede ser más adelante, en este caso, la primera diferencia sería el segundo carácter, porque el primero es C mayúscula en los dos. El segundo, aquí es una O y aquí es una H. ¿Cuál es mayor? La O. Entonces, dice, si la cadena 1 es mayor que la cadena 2, se da, este es el caso, entonces dice, la cadena 1 es mayor que tal. Y si no, pues al revés, ¿no? En este caso me dice que contador es mayor que Chozas, lo cual cronológicamente es incierto, pero alfabéticamente es cierto.